Bendiciones, buenas noches, Dios los guarda. Damos gracias a Dios en esta noche de miércoles de Águilas por todos aquellos que están ahí acompañándonos a través de estos medios, que como siempre los bendecimos porque nos unen. Es donde nos podemos visualizar y nos unen en el Espíritu. Damos gracias a Dios por esos dones y talentos dados por Dios a los hombres para todos estos medios de comunicación y de todos aquellos que han dispuesto su corazón para estar siempre ahí pendientes de poder llevar esta transmisión correctamente, de una forma que agrade y que sea clara para todos. La Iglesia Cristiana Ministerio Grupo Amor les da la bienvenida, MGA, a nuestra membresía y a todos aquellos que cada momento en que hacemos esta transmisión están pendientes, buscando la palabra de Dios. Y a los que están llegando nuevos, bienvenidos. Es una cita divina, una cita con Dios. Iglesia Cristiana Ministerio Grupo Amor, Pastor Luis Fernando Bejarano y la presente Maite Herrera. Les damos las gracias por estar siempre en apoyo. Sabemos que hay muchos que están orando por cada ministerio y es una bendición de Dios porque necesitamos orar sin cesar. Cada día, eso es una palabra que Dios manda en 1 de Tesalonicenses 5:17. De manera, mis amados, que esta noche, un día más, un tiempo más de buscar el rostro de Dios, tengamos nuestro oído muy atento en esta noche a lo que Dios va a hablar, a la palabra de Dios. Su palabra es eterna, su palabra es para siempre y llega siempre a tiempo, porque de pronto tú necesitas hoy un tiempo, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, una palabra de edificación, de dirección, de exhortación. Siempre necesitamos todo y nuestro papito Dios siempre está atento a lo que necesitamos. De manera que en esta noche, listos, porque trae la palabra que tú necesitas y que yo necesito. De manera que somos bendecidos más que vencedores. Pero antes de eso, viene una preciosa alabanza. En el nombre de Jesús, disfrútenla, levanten sus brazos, alaben al que merece ser alabado, el único que merece gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Jesucristo, el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tengan lista su espada, la Biblia, la espada del Espíritu. En el nombre de Jesús, los bendigo, gracias, Dios los ama, Dios es bueno, Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Atentos. Señor, eres poderoso, Padre. Eres el Dios que adoramos, Señor. Eres Rey todopoderoso. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como tú, Señor. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado.
glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos a ti, oh Señor. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Bendito el que se esfuerza en ti, su corazón en Dios está. Bendito el que habita en tu hogar, siempre te alaba a ti. Bendito el que se esfuerza en ti, su corazón en Dios está. Iré de fuerzas en fuerza,
eres santo, Señor. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, Señor. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, Señor. Escucha nuestra oración, oh Dios todopoderoso. Bendice nuestra nación al buscarte y adorarte a ti. Escucha nuestra oración, oh Dios todopoderoso. Bendice nuestra nación al buscarte y adorarte a ti. Buenas noches, amados de Dios. Dios los bendiga. Qué tremendo tiempo de alabanza. Esos cantos preciosos que exaltan a nuestro Dios. En estos tiempos donde la gloria de Dios desciende sobre aquellos que no importa la circunstancia, están alabando a Dios, como dice la carta a Pedro. Que vuestra prueba sea hallada en alabanza. Cualquier circunstancia por la que estemos pasando, debemos alabar a Dios. Es fácil alabar a Dios cuando las cosas caminan como nos gustan a nosotros verlas bien. Pero también debemos alabar a Dios en los momentos difíciles. Entonces, en todo tiempo, en las buenas o en las malas, porque al fin y al cabo, en todas las circunstancias somos probados, tanto en las buenas circunstancias como en las circunstancias difíciles. Entonces, esa alabanza, ese canto a Dios, son oraciones que se levantan dándole gloria a Dios y dándole gracias porque Él es fiel y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amados MGA, los bendecimos en el nombre de Jesús. Si estás ahí enfrente de esta pantalla porque tu corazón ha sido tocado por el Espíritu Santo de Dios y en este momento Dios tiene una palabra para ti, como siempre, que sabemos que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y tú has venido también a recibir esa palabra, a decirle: Señor, te amo con todo mi corazón. Y decirle gracias, porque debemos ser agradecidos, debemos ser humildes delante de Dios y darle gracias por su fidelidad y por sus bendiciones cada día. Hoy el tema que el Señor ha colocado en nuestro corazón ministrar a esta amada congregación tiene que ver con las palabras y el tema se ha denominado el poder de las palabras. ¿Cómo estás hablando en este tiempo? ¿Cómo estás actuando frente a los que te conocen como un hijo de Dios y que tú has dado testimonio y has confesado que eres un hombre de Dios y todos por tu actitud van a ser ministrados, van a tener la posibilidad de a través de tu testimonio reconocer el Dios al cual exaltamos? Entonces, el Señor nos habla de que tenemos que tener muy buena actitud en estos tiempos, tener una palabra siempre de aliento, una palabra de sabiduría, una palabra de fe, una palabra de amor, una palabra de poder, que haga que las circunstancias se conformen a lo que es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces yo te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 12 en adelante. El Evangelio de Mateo. Si tienes tu Biblia ahí, si no la tienes ahí al frente de tu pantalla, también están saliendo los versículos escritos. Entonces, bueno, la gloria de Dios, que es bueno, nos permite muchas veces estar cómodos recibiendo la palabra y a veces con la facilidad de no
no tener que ponernos a buscar si no la tienes a tu mano, en el nombre de Jesús. Pero bueno, es la gloria de Dios. En Mateo 12, capítulo 12, versículos 34 en adelante, dice la palabra del Señor. Y ahí veíamos a nuestro Señor Jesucristo reprendiendo a una cantidad de personitas ahí difíciles y les decía: generación de víboras. Le decía a aquellos que tenían una mala actitud en medio de las circunstancias, le decía: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? O sea, hombres que conociéndolo y que creyendo ser buenos hablaban cosas terribles, y nuestro Señor Jesucristo les dice: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tremendo. Dígale ahí a la persona que está a su lado, si usted está con alguien ahí al ladito, si no, pues dígaselo a usted mismo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón? Conforme a lo que hay en tu corazón vas a hablar. De tu boca van a salir palabras que van a salir realmente del corazón. Cuando una persona está hablando, obviamente esas palabras evidencian qué hay en el corazón de esa persona, y nuestro Señor Jesucristo lo estaba aclarando aquí en este momento. Dice el versículo 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. ¡Ay! El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tremendo, porque dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón. Maestro bueno, le decía alguien a Jesús, y Jesús dice: ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, solo Dios. Y él no me conocía y simplemente está diciendo bueno. Y muchas veces pensamos que las personas son buenas porque tienen una apariencia de piedad. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y sabemos, como dice nuestro Señor Jesucristo, que cuando hemos sido redimidos en Cristo Jesús y lavados por su sangre preciosa, hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios en nosotros, lavados también por la palabra de Dios, nuestras palabras comenzarán a ser diferentes. Entonces, está hablando del hombre que ha sido renovado en su entendimiento, renovado en su pensamiento, renovado en su sentimiento, renovado en su interior, y de su interior, dice la palabra, del corazón, del fruto del corazón, habla la boca. Cuando este hombre ha sido regenerado, dice la palabra, del buen corazón, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Quién es el hombre malo? El que nunca se ha interesado por cambiar. Esa persona que nunca ha entendido la importancia de renovar su mente, de ser transformado, de venir a Cristo y pedirle: Señor, transforma eso que está tan malo en mí, eso que está funcionando de esa manera tan perversa en mi corazón, esas malas palabras, esas malas actitudes, esas iras, esos celos, esas contiendas, esos chismes, todas esas circunstancias, esas maledicencias, esas palabras que el mundo utiliza de una manera folclórica, y hasta a veces piensan que es gracioso, pero no es gracioso. Y aquí nuestro Señor Jesucristo no solamente está diciendo no es gracioso, sino que van a tener consecuencias en la eternidad, que eso sí nos debe poner a pensar bastante cómo estamos hablando. Ahora, si estamos pasando por tiempos difíciles, obviamente nuestras palabras sí que van a ser evidencia de lo que realmente hay en nuestro corazón. Porque si nosotros estamos pasando por estos momentos, por estos tiempos de confinamiento, con una buena actitud y con unas buenas palabras saliendo de nuestra boca, pues obviamente estaremos dando testimonio de la gloria de Dios. Por eso dice el versículo
36. Mas yo digo que de toda palabra ociosa, tremendo, palabras ociosas, palabras que se hablan sin sentido, palabras que se hablan sin entender, que no solamente pueden generar cosas malas en nuestro ambiente, en el lugar donde estamos, sino que pueden trascender espiritualmente hasta el punto que un día seremos juzgados por esas palabras. ¿Por qué? Porque las palabras tienen el poder de transformar nuestras vidas. Las palabras tienen el poder de bendecir, de dar vida o de destruir. Las palabras que salen de nuestras bocas tienen que ser palabras sabias, palabras inteligentes, palabras que vienen con esa sabiduría que solamente puede venir de Dios. Entonces dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Fíjate qué tremendo. No solamente por esas palabras tendremos que vivir las consecuencias de nuestras malas expresiones, de nuestras malas palabras, sino que un día tendremos que rendir cuentas de esas palabras. Dice, porque por tus palabras, dice el versículo 37, serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y ahí tenemos que comenzar a entender que en Cristo Jesús, dice la palabra en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Somos transformados en un hombre nuevo, una persona no regenerada, sino una persona nueva en Cristo. Nuestro espíritu nace de nuevo y es un espíritu de amor, es un espíritu de fe, es un espíritu de poder, es un espíritu nuevo que hace que nosotros podamos ser esas vasijas llenas del poder de Dios, de la presencia de Dios, que permite que muchas cosas cambien a nuestro alrededor, porque hay poder en las palabras que salen de nuestras bocas. Muchas veces hablamos palabras ociosas sin tener en cuenta que estamos atándonos o estamos atando a alguien. Cuando le hablamos mal a un familiar, cuando le hablamos mal a un vecino, cuando le hablamos mal a una persona, porque simplemente nos dejamos llevar por la ira, por los celos, por las emociones, porque estoy bravo, porque estoy contento, y comenzamos a permitir que ciertas palabritas salgan de nuestra boca, no nos damos cuenta que con eso estamos generando una actividad espiritual alrededor de nuestras palabras, porque las palabras tienen poder. Dígale a la persona que está a su lado, las palabras tienen poder. Veamos lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 18, versículo 21. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Fíjate lo que está diciendo, la muerte y la vida. Y no está hablando de la muerte física, se murió porque habló una palabra, no, está hablando de todas las consecuencias negativas que se generan en torno a una persona que está declarando palabras necias, palabras que destruyen, palabras que no edifican, palabras con vulgaridades, palabras con malas intenciones, con la intención de dañar, la crítica, los apodos, esos apodos tan terribles que en el mundo se utilizan, que nosotros, como hijos de Dios, debemos sacar de nuestro repertorio. Apodos, malas expresiones, jamás deben salir de nuestros labios. Yo recuerdo que en alguna ocasión conocí a un muchacho que todo el mundo le decía el loco. ¿El loco? ¡Ay, no, ahí viene el loco! Y el loco se comportaba como loco. Y un día yo tuve la oportunidad de compartir con este señor y comencé a hablar y yo dije, este señor no está loco, pero se cree loco, porque se lo han dicho tantas veces que esta persona creyó que era de verdad un loco y hacía cosas absurdas, pero simplemente era en honor y a esa atadura espiritual que estaban declarando sobre esta persona y lo había aceptado. Entonces, si alguien está poniendo apodos y cosas de estas circunstancias, neguémonos a aceptar esa mentira del diablo sobre nuestras vidas, esa atadura, porque son trampas malignas. Yo soy un hombre
de Dios. Apodos por tu, que si estás gordito, que si eres muy alto, que si eres muy bajito, y siempre están buscando apodos por todas las circunstancias. Jamás permitamos que esas palabras nos aten. Por eso dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, porque hay poder. Fíjate que la misma palabra lo dice, están en el poder. O sea, cuando tú declaras palabra de muerte, comienzas a generar muerte. Pero cuando tú declaras palabra de vida, comienzas a generar vida. Eso es como cuando tú siembras una matica y esa matica por la siembra y porque tú la sembraste en un terreno fértil, esa matica va a comenzar a crecer y va a comenzar a ser un árbol. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene vida tiende a crecer y eso genera vida. Pero donde está la muerte comienza a haber desolación y tristeza. Entonces las palabras tienen ese poder, porque nuestro Señor Jesucristo lo dijo, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Y si nosotros siendo buenos, hijos de Dios, comenzamos a hablar cosas que no son de Dios, pues tenemos que tener cuidado. Tenemos que arrepentirnos y comenzar a cambiar nuestra manera de hablar. En estos tiempos difíciles debemos declarar vida en el nombre de Jesús. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Nosotros debemos comenzar a declarar, que tiene enfermedad, en el nombre de Jesús declaramos que no tiene enfermedad, en el nombre de Jesús se sana, si es un nombre de Dios, dice la palabra de Dios que Jesús por su llaga y por su sangre preciosa en la cruz, nosotros fuimos sanados. Entonces no permitas que la muerte comience a gobernarte, no permitas que las mentiras y las palabras necias de quienes no conocen la palabra de Dios comiencen a atarte. No, pero hay que ser sensatos. No, sensatez cuando tú estás caminando conforme la palabra de Dios, el Espíritu de Dios te dará la sabiduría para declarar palabras de vida en los momentos donde todo el mundo está lleno de temores y lleno de angustia. Pero tú tienes que entender que tú eres ese canal de bendición y que tú eres un hijo de Dios. Amén, en el nombre de Jesús. Por eso dice la palabra, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, la muerte y la vida está en el poder de la lengua, lo que hablas. Y si tú amas la vida, pues comerás la vida. Pero si tienes amor a la muerte y a la queja y a la tristeza y no sé qué hacer y eso, no, Señor, tú eres mi Dios en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque dice en Filipenses 4, versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos. Y afanosos es no permitir la angustia, no permitir que el mundo hable más duro, que esto se va a acabar, que ahora qué vamos a hacer. No, Señor, declara vida, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. ¿Qué es una oración? Son palabras de vida. Y ruego, ¿qué es un ruego? Palabras. Palabras de vida. En el nombre de Jesús. Cuando tú estás ahí, hay poder en las palabras que hablamos y en Cristo Jesús Dios nos dio el poder. Nuestro Señor Jesucristo se levanta, resucita entre los muertos y se aparece a los apóstoles y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos. ¿Cómo vas a hacer discípulos? Hablando. ¿Pero hablando qué? La palabra. ¿La palabra de qué? ¿De vida o de muerte? De Dios. La palabra de Dios es vida. Aleluya. Amén. ¿O no? Amén. Ahí en Mateo 16, versículo 19 dice la palabra del Señor. Cuando Jesús le dice a Pedro, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Él dice, tú eres el hijo el Mesías, tú eres el hijo del Dios viviente. Dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Y dice, y a ti te daré las llaves. Ahí en el versículo 19 dice, Mateo 16, 19 dice, y a ti te daré la llave de los reinos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. ¿De qué está hablando? Todo lo que atares en la tierra. Algunas cosas, no, ahí dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. O sea, cuando tú estás viviendo conforme a la palabra de Dios, tienes un poder y una autoridad dadas por Dios y tú tienes el poder y la autoridad para atar. No vas a atar con cabullitas. Atar, tienes el poder de reprender las obras de las tinieblas. ¿Cómo? Con tu oración, con tu palabra de poder, en el nombre de Jesús. Esto para el que tenga sabiduría, el que tenga oído, porque ahí está hablando precisamente todo lo que dice.
todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. ¿Qué quiere decir? Que Dios respaldará esa oración de fe, porque no es conforme a tus deseos, sino conforme a los propósitos de Dios. Debemos de pensar que si yo le pido a Dios que me dé fortunas y todo para que yo pueda viajar por el mundo y ser feliz, eso no va a ser así. No, eso ni creas que eso va a ser así. Nuestro reino no es de este mundo. Todo lo que debemos pedir es para la gloria de Dios, para llevar el mensaje, para llevar salvación a otros. Pero ahí es donde tenemos poder para echar fuera demonios, para bendecir, para orar, como se está orando en estos tiempos de intercesión. Todos los días. El que se quiera sumar, llame. Porque estamos orando todos los días por todas las circunstancias. ¿Y qué son las oraciones? Declaraciones de poder. Pastores, tenemos un problema con un enfermo en un hospital. Inmediatamente danos el nombre y vamos a orar por esa persona, porque las palabras, la oración, son palabras de poder, palabras de fe, conforme a la palabra. No vamos a orar por cosas absurdas, vamos a orar conforme a la palabra de Dios. Ahora, conforme a la palabra de Dios se están declarando palabras, porque la palabra y la oración del justo es eficaz. Está hablando tus palabras. Aleluya. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Si tú desatas bendición, y si tú atas al diablo, si tú atas a los espíritus inmundos que están operando. Alguien decía, es que ustedes viven atando a todo el mundo. Pues de malas si no lo puede entender. Porque la palabra dice que podemos atar, que podemos echar fuera demonios. El que tenga oídos, oiga. Medita en la palabra, a ver de qué te está hablando el Señor. Tienes poder porque tú eres real sacerdocio. Porque Jesús nos hizo para Dios reyes y sacerdotes. Reyes de autoridad y sacerdotes para mediar delante de Dios, para presentarnos delante de Él, para presentar ofrendas y sacrificios por los que necesitan, por los perdidos. Y en medio de toda circunstancia, Dios hace nuevas sus misericordias a través de nuestras palabras, de nuestras oraciones, en el nombre de Jesús. Por eso dice, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Fíjese, ese poder que obró en nuestro Señor Jesucristo cuando maldijo la higuera. La higuera se secó. Nunca más nadie coma fruto de ti. Y la higuera se secó. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, podríais decir a esa mata, a esa higuera, a ese monte, desarráigate. Podrías decir palabras de poder. Esto no es utopía, no es que el pastor se enloqueció, no, es que hay poder, porque la palabra de Dios es leyes espirituales que Dios ha establecido, porque Él es Dios y tiene la potestad de darnos el poder a quien Él considere dárselo. Cuando tú estás caminando en fe, tienes el poder de Dios. Y cuando viene esa unción sobre ti, tus palabras tienen poder. Ten cuidado con tus palabras, porque se desata el poder de Dios a través de la fe de un hombre de Dios, una mujer de Dios, que está orando conforme a la palabra de Dios. Por eso dice Romanos 1, versículos 16 y 17. Este versículo yo creo que ya no lo sabemos todos. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué es el evangelio? La palabra de Dios. Las palabras de Jesús. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué quiere decir? Salvación de vida eterna, pero también en los momentos de dificultad la palabra de Dios tiene promesas que son poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si tú crees que por la llaga de Cristo tú fuiste sanado, tienes la sanidad. Si tú crees que ningún arma forjada contra ti prosperará, tienes poder para reprender todo ataque contra tu integridad en el nombre de Jesús. Al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio, oreja, la justicia de Dios se revela por fe. O sea que si tú no tienes la fe para creer, pues obviamente, tranquilo, no va a pasar nada. Pero si tú tienes la fe para creer a una promesa de Dios en la cual tú te paras para reprender una obra de las tinieblas, vas a ver el poder que viene sobre tu vida, porque viene la unción de Dios para que tú puedas orar por un enfermo, aún por un muerto,
para que se levante. Para cosas grandes. El poder de Dios no tiene límites. Pero tú tienes que entender que tú eres portador de esa unción y de esa identidad en Cristo para poder crecer espiritualmente y poder ver la gloria de Dios a través de todo lo que tú anhelas en tu corazón. En estos momentos, si tienes algún problema familiar, si tienes algún problema laboral, si tienes algún problema emocional, si tienes algún problema de salud, si tienes algún problema económico, en el nombre de Jesús, hay una palabra de Dios para cada circunstancia. Hay una palabra de Dios. Y cuando tú comienzas a orar, cuando tú comienzas a meditar en la Escritura, vas a ver cómo los cielos se abren y vas a ver cómo la unción del Espíritu Santo te permite entender la majestuosidad y la grandeza de tu Dios, que te está diciendo, mira, que te doy esta palabra para que te levantes, en el nombre de Jesús. Obviamente, para ver ese poder, dice, primero debemos ser lo que Dios quiere que seamos por el lavamiento de la palabra de Dios, por la obra del Espíritu Santo. Si tú crees en Dios, pero no estás tomando tu cruz, si no estás buscando cada día honrar a tu Dios, no va a pasar nada. Pero si tú lo estás buscando, la palabra de Dios nos enseña que debemos hacerlo cada día. Ahí en Romanos 12, versículos 1 y 2 dice, así que, hermanos, fíjate, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjate que este no es un ejercicio que se hizo una vez. Hace 20 años yo hice eso. Yo le entregué mi vida a Jesús y ya. Y ahí esperando en el Señor. No, eso fue la entrada. Esa fue la cuota inicial. Pero lo que ya debe continuar siendo un ejercicio constante en nuestras vidas es que cada día vamos a la presencia de Dios. Señor, renuévame hoy. Dame hoy el pan de cada día. Señor, transfórmame. No permitas que hoy yo me mueva en la carne, sino que me mueva en el Espíritu. Dame hoy esa impartición. Tomo la decisión de cambiar, porque si tú no tomas la decisión, no está pasando nada. Ay, Señor, hazlo por mí, porque es que yo no puedo. No, Señor, tú tienes que tomar la decisión. Tú tienes que tomar la decisión de creer. Tú tienes que tomar la decisión de actuar. Pero tú le vas a decir, Señor, ayúdame, pero lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Y entonces cuando tú estás permitiendo cada día ser transformado, cambias tu manera de hablar. Señor, no quiero. Vea, ayer se me salió un ajo. Entonces hoy, Señor, te pido perdón. Ayúdame que nunca más vuelva a pasar eso en mi vida. Ayer me puse de mal genio con un cliente que llegó a mi local y entonces, Señor, le dije un par de cositas. Y estuve a punto de aplicarle el evangelio intramuscular. Dígale, no. Entonces, no, Señor, yo sé que no es con espada, es con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pero tú tienes que tomar la decisión y el día que tú falles, fíjate que tienes la posibilidad de confesar tu pecado y apartarte. Porque si no reconoces tu pecado, pues simplemente cada día, ay, estuvo buena la prédica, sí, muy buena, pero no pasa nada. No hay quebrantamiento, no hay transformación, no hay cruce, que no hay responsabilidades delante de Dios. Y esto, como todo, debe tener un carácter de Dios. Aleluya. Entonces, os ruego por la misericordia de Dios. Si tú lees, y lo hemos hablado, si tú lees, estás en Romanos 12, quiere decir que has leído desde el 1 al 11. Entonces, del 1 al 11 te muestra todo lo que ha hecho Dios, todo lo que fue la obra de nuestro Señor Jesucristo, cómo obró en el pueblo de Israel para que nosotros pudiéramos recibir la salvación. Entonces dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios, por todo lo que les he hablado en esta carta,
que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Aleluya. Que es vuestro culto racional. Y dice, y no os conforméis a este siglo. No te conformes a las palabras del mundo. No te conformes a lo que dice todo el mundo. Es que como todo el mundo habla así. Ah, no, eso es así. No, pues, ¿uno qué hace? Es que pues, todo el mundo habla así. Yo no creo que Dios me condene por eso. No, tú eres diferente. Tú no te dejas mover por lo que el mundo dice. Tú mueves y de tu interior, tus palabras tienen que ser palabras diferentes porque si no, ellos no van a encontrar en ti ese testimonio. Por eso dice la palabra que el anhelo ardiente de la creación es ver la manifestación, que hablen los hijos de Dios. Los hijos de Dios verdaderos. Los que tienen un corazón para Dios y que aman a Dios y a su prójimo como a sí mismos. Por eso dice el versículo 2 de Romanos 12, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque así como pienses vas a actuar. Y los pensamientos están en el corazón, nacen en el corazón, vienen aquí a tu mente y de tu mente pasan a tu boca. Entonces, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando tú comienzas a hablar palabras conforme Dios, vas a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque estás construyendo un futuro, estás construyendo una atmósfera espiritual, estás construyendo el reino, estás siendo una piedra viva, estás siendo un portador de la luz, y las tinieblas ante la luz no prevalecen. Por eso tenemos que ser continuos en este ejercicio. Esto nos habla de permitir por la fe una acción continua del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder ser transformados por Dios. O sea, es el Espíritu Santo el que va a comenzar a obrar en ti. Va a traer convicción de pecado y te va a decir, cambia esto, renueva esto, olvídate de esto, suelta a esa personita, esa amistad que las malas conversaciones pervierten las buenas costumbres. Saca a esa persona que está siempre contaminando tu corazón, apaga ese programa, cambia de canal, métete más bien en el estudio de la palabra. También nos habla de una acción diaria y continua de meditación, reflexión y sobre todo tomando la decisión, fíjate nuevamente, de obedecer a la palabra. Es una meditación continua. Es establecer la palabra de Dios en tu corazón para que esas palabras salgan de tu boca. Y fíjate lo que dice, conforme a lo que estamos diciendo, lo que dice Juan 7, versículos 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, o sea, el que ha sido transformado, el que ha permitido que la palabra de Dios obre, el que ha permitido que el Espíritu de Dios obre en su vida, el que reconoce esa presencia y el que invoca esa presencia del Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, obra en mí, transfórmame. Hay cosas, Señor, que todavía me cuesta mucho cambiar, pero ayúdame, Espíritu Santo. Clama a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando salgan palabras de tu boca, palabras. Y no estoy hablando solamente de confesar la palabra de Dios, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto. Cuando tú tienes amor, cuando tú tienes misericordia, cuando tú tienes esa sabiduría que viene de lo alto, cuando tú tienes esa gracia para hablar, las palabras que salen de tu boca van a ser vida. Dice, esto dijo, mire, lo que dice nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Aleluya. Porque esas palabras que salen de tu boca no van a ser palabras de hombre. Cuando el Espíritu Santo desciende en Pentecostés,
Dice que todos los que oyeron a los que estaban orando ahí, los oyeron hablar en otras lenguas. Y esas lenguas nos hablan de cómo la palabra de Dios iba a trascender a toda nación, a todo pueblo y a todos aquellos que escucharan la palabra de Dios, porque en todas las naciones se iba a predicar la palabra de Dios. No era tanto lo que ellos estaban hablando, sino cómo escuchaban los que escuchaban alrededor del aposento alto. Entonces, si tú estás empoderado del Espíritu Santo y realmente estás buscando esa comunión con Dios, tus palabras van a cambiar y van a ayudarte a cambiar muchas circunstancias en tu vida. Porque dice el versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mientras nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, no estuvo el Espíritu Santo, sino Jesús. Y cuando Él sube, envía al Espíritu Santo y desciende en Pentecostés. Juan 15:7, pues nos dice nuestro Señor Jesucristo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero fíjate, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, aleluya, o sea, si tú permites que la palabra de Dios obre en ti, cuando tú ores, dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ya no está diciendo, declare mi palabra, sino todo lo que tú ores también va a ser conforme a la voluntad de Dios y todo lo tendrás, porque tú has permitido que la palabra de Dios te transforme, que la palabra de Dios te edifique, porque toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, cuando esa palabra ha entrado en tu corazón y en tu mente y ha obrado en tu vida transformándote, cada palabra que sale de tu boca va a ser palabras de vida. Van a ser palabras que van a bendecir a muchos, palabras que van a ayudar a que todas las circunstancias cambien. No todo va a cambiar, porque muchas veces la incredulidad del mundo va a ser el impedimento para que Dios los bendiga. Pero en tu corazón estás peleando la buena batalla. Y vas a ver la gloria de Dios en muchas formas. Y no vas a permitir que te contamines en tu mente, en tu espíritu y en tu cuerpo. Que las circunstancias no sean más fuertes que la verdad de Dios operando en tu vida. Colosenses 3, versículos 16 y 17 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Hay hermanos que se excusan para no estudiar la palabra de Dios y eso no está bien. Necesitamos aprender la palabra. Necesitamos tener esa palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, porque la palabra de Dios es poder de Dios. Cuando una palabra de Dios ha sido desatada, cuando una palabra de Dios ha llegado a nuestros oídos, es un tesoro que debemos aprender a guardar en nuestro corazón. Es el único lugar donde tú puedes guardar la palabra de Dios. Y cuando esa palabra de Dios está en tu corazón, en el momento en que tú la necesitas, va a salir con poder de tu boca. Y cuando tú hablas la palabra de Dios, el Señor dice, vas a ver cómo cambian las cosas. Vas a ver cómo Dios comienza a obrar por la fe de quien declaró esa palabra con poder. Pero dice la palabra en Santiago que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. O estamos siendo esos vasos limpios para Dios, o estamos permitiendo que nuestras palabras y el temor y la queja y el chisme y la mentira y todo salga de nuestros labios y luego pensamos, ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios permite esto? Yo no he sido tan malo. No, es que yo no he sido tan malo, no, yo soy pecador. Y si no nos limpiamos del pecado, diariamente, pues obviamente no va a haber poder en nuestras palabras. Tú tienes que ser consistente
Que tu sí sea sí y que tu no sea no, conforme a la palabra de Dios. Amén. Amén. Por eso dice el versículo 17 y en Colosenses 3 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, o sea, todo lo que hacéis, sea de palabra, aleluya, cómo hablas y todo lo que hacéis, sea de palabra, cómo estás hablando en medio de las circunstancias, cómo le estás hablando a tu familia, cómo le estás hablando a tu esposa, cómo le estás hablando a tus vecinos, cómo estás hablando del presidente, cómo estás hablando de todas las circunstancias, cómo estás hablando de tus vecinos. Aleluya. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. Tú no puedes rajar del vecino en el nombre del Señor. Tienes que cambiar tu manera de hablar. Porque tus palabras deben ser conforme a lo que Cristo ha colocado en tu corazón. Y no de queja, de bendición y no de maldición. Aleluya. Entonces, todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Y te voy a leer algunos versículos que te van a ayudar a entender por qué es importante. Y son solamente algunos, porque es que la palabra de Dios tiene muchísimos temas acá. Pero dice, en Lucas 6:45, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tú quieres ver un creyente embarrándola, entonces míralo y dile, hermano, así no es. Tú eres un hombre de Dios. Esas palabras no pueden salir de tu boca. Y te lo digo con amor en el nombre de Jesús. Un hombre de Dios no puede hablar de cualquier manera. Un hombre de Dios tiene que hablar con amor, tiene que hablar con fe, tiene que hablar con misericordia, tiene que hablar con sabiduría, tiene que hablar con poder y autoridad. Un poder humilde, no es para enseñorearnos del mundo, es para enseñorearnos, es para levantar la gloria de Dios en nuestras vidas. Mateo 12:36 dice, mas yo digo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Fíjate lo terrible que es no tener este conocimiento, este control, porque no nos ha dado Dios espíritu de sabiduría, sino de poder, de amor y dominio propio. Tenemos la capacidad de hallar el espíritu, el profeta se sujeta al profeta. Cuando nosotros estamos hablando, tenemos el poder de controlar aún lo que pensamos y hablamos. Para el que tenga oídos. Eclesiastés 10:12 dice, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Fíjate el poder de la palabra. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. La gracia divina, la sabiduría divina, el amor divino son palabras de vida, mas los labios del necio causan su propia ruina. Fíjate que sí tiene poder. La ruina es consecuencia de palabras necias. Y como hijos de Dios no podemos tener ese tipo de palabras en nuestra boca. Colosenses 4, versículos 5 y 6 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Tremendo, la gloria es de Dios. Proverbios 16:24 dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. ¿Cómo dice? Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. ¿A quién le duelen los huesos? Palabras suaves, palabras de bendición, palabras de vida. Ojo con tus palabras. Palabras, la palabra tiene poder, aleluya. Proverbios 14:23 dice, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Aleluya, gloria a Dios. En toda labor hay fruto, porque no hay malos negocios, hay malos administradores. Y esos malos administradores comienzan a querer, no, esto está muy mal, oh, esto está malísimo, no, a tocar cerrar esto ya no funcionó, tocar hacer otra cosa. No.
El problema no está en qué negocio tiene, el problema está en tus palabras. Porque si estás teniendo un buen negocio y no fructifica, ¿qué está pasando? ¿Cómo estás hablando? Revisa, porque es que el Señor nos está diciendo palabras necias. Porque las palabras, el poder de la vida y la muerte está ¿en dónde? En las palabras, en lo que hablamos. ¿Cómo estás hablando en este tiempo? En el nombre de Jesús. Proverbios 10:32 dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. A mí me encanta, desde que soy creyente, desde que nací de nuevo, mis palabras son palabras de vida. Pero entonces mis chistes, aleluya, mi congregación amada saben de los buenos chistes del pastor. Buenísimos, chistes buenos, bonitos. Yo me río, yo solo me río. Oiga, digo, qué chiste tan bueno la. Buenísimo, buenísimo. Y me lo repito. Y a veces hasta los explico. Bueno, todo el mundo hace así apenas cuando el pastor comienza a explicar los chistes. Pero la gloria es de Dios porque nos volvemos como niños. ¿Y qué día hicimos un festival del humor con nuestros nietos? Y ríanse, lo más tremendo. Nuestros nietos están echando los chistes mejores que los del pastor. O sea, apenas las mamás decían, pastor, usted hizo eso. Usted es el creador de esos cuentachistes. Bueno, hacían apenas así. Pero la gloria es de Dios porque debemos ser como niños. Pero esos chistes vulgares, chistes morbosos, chistes de doble sentido, chistes de burla. No, hay chistes que no son chistes, son burlas. Hay gente que se burla de las personas, de las circunstancias, del gobierno, de todo. No es nuestro tema. No es nuestro tema. Nosotros debemos aprender a seleccionar eso y no permitir que eso nos gobierne. Y si estás viendo una persona que tiene esas actitudes, mire, voltee la carita y diga, hasta luego, me voy, me retiro. No prestes tus oídos a esa contaminación. En el nombre de Jesús. No estamos para eso. Proverbios 12:25 dice, la congoja del corazón del hombre lo abate, mas la buena lengua, mas la buena palabra lo alegra. La congoja en el corazón del hombre lo abate. O sea, si a todas estamos, no, ahí como cuando usted era pobre. No, ahí sobreviviendo esto ya no es más. No, cuando descansaremos, Dios mío, que se acuerde de mí. No, santo Dios, qué palabras tan grotescas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No aceptes esas palabras. No pueden salir de tu boca en el nombre de Jesús. Porque ahí está diciendo, la congoja en el corazón del hombre lo abate. Muchos están muriendo de depresión, porque los de depresión vienen pensamientos mentirosos, pensamientos de derrota, pensamientos de angustia. No, Señor, en el nombre de Jesús, nosotros podemos atar y desatar, podemos desatar la palabra de Dios y podemos atar esos pensamientos de mentira, como dice en Filipenses 4:8, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, en el nombre de Jesús. Si hay virtud, si hay cosas buenas, hay que pensar, hay que cambiar esa mente de esos temores, esas mentiras del diablo. En el mundo habrán todas estas circunstancias difíciles, pero nosotros no somos de este mundo, nuestro reino está en el cielo, aleluya, y Dios es guardador de quienes le creen, de quienes le aman, de quienes le buscan, aleluya. Y por último, en Mateo 21, versículo 21, nuestro Señor Jesucristo dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haríais esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Amén. O sea, ¿será que nuestro Señor Jesucristo le faltó? ¿Está equivocado? ¿O lo que dijo fue que si yo a ese monte le digo quítese y échese en el mar, será hecho? ¿Al monte o sería de pronto una matica? No, al monte. Sí, ahí dice al monte. Al monte. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo lo dijo, no hay límites. La palabra de Dios es poder de Dios. Y si tú crees a la palabra y crees en quien la dijo, porque la palabra de Dios cumple el propósito para el cual fue enviada y no volverá al Padre vacía. Y si tú comienzas a hablar conforme a las palabras de Dios
y la sabiduría de Dios viene sobre tu vida, tú tienes que tener gozo en este momento. Yo te invito a que cierres tus ojos y dale gracias al Señor. Padre de la gloria, te alabo y te bendigo. Aleluya, bendigo esta amada congregación MGA, bendigo cada familia allí presente en el nombre de Jesús. Padre, colocamos nuestras vidas en tu altar y pedimos perdón, Padre de la gloria, si hemos permitido, Señor, en algún momento palabras de queja, palabras de chisme, palabras de temor, palabras de angustia, palabras de vulgares, pensamientos, sentimientos, si hemos permitido maledicencia, Señor, en el nombre de Jesús, toda malignidad. Tu palabra dice, mi Rey, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos, que si confesamos nuestros pecados, Señor, tú nos perdonas, Padre de la gloria. El que confiesa sus pecados y se aparta hallará misericordia. Hoy clamamos, Señor, por misericordia. Hoy declaramos, Señor, sin poder, anulamos toda palabra necia que haya salido de nuestros labios, Señor, y prometemos, Señor, en el nombre de Jesús, luchar, Señor, para que de nuestros labios solamente salgan palabras de vida, en el nombre de Jesús. Hoy te damos gracias, Señor. Ponle guardia en nuestros labios, pon guarda en nuestros labios, Padre. No permita, Señor, que de nuestras bocas salgan palabras, Señor, que te ofendan, que no sean conforme a tu palabra. Hoy declaramos, desatamos una palabra de bendición, Señor, sobre la iglesia, ministerio, grupo Amor. Hoy desatamos bendición, Señor, sobre, Señor, en nuestras familias, en el nombre de Jesús. Declaramos bendición, declaramos provisión, declaramos protección, sanidad en el nombre de Jesús. Declaramos, Padre de la gloria, que toda actividad maligna retrocede, que veremos tu gloria en nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, mi Rey, porque tu palabra nos edifica y tu palabra nos enseña, Señor, a pelear estas batallas, Señor, sabiendo, Señor, que todo lo podemos, Señor, en Cristo Jesús, sabiendo, Señor, que tú eres el todopoderoso Dios, mi Rey, y que gracias, Señor, porque en Cristo Jesús nos has permitido recibir hoy esta palabra. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amados de Dios, démosle gracias a nuestro Señor por esta palabra de hoy. Y no olvides, amado, también tus responsabilidades como siervo de Dios, conforme a la palabra, con tus diezmos y ofrendas. Doctrinas bibliocéntricas. Honra a Dios, al Señor tu Dios, con tus bienes, diezmos y ofrendas, conforme dice la palabra. Bendigo a los fieles, los bendigo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.